Sale, pues, buenas tardes a todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, ¿no? Y bueno, pues tengo el gusto en nombre del comité organizador de presentar a la doctora Laura Eslava, quien es investigadora en el IMAS, en el Instituto de Investigaciones en Mates Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Sí, ella es especialista en estructuras aleatorias y combinatoria probabilista, y pues nos va a impartir un curso sobre el método probabilista en gráficas y combinatoria. Laura, muchas gracias por aceptar participar y gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias. Pues bienvenidos a todos y a todas. Como bien dijeron, esto va a tratar de una intersección entre probabilidad y combinatoria, más específicamente en gráficos. Bueno, pues ahí vamos. Por favor, hagan preguntas, no tengan pena en abrir su micrófono en cuanto les surja alguna duda y preguntar. Si prefieren, pueden usar el chat, más o menos voy a estar al pendiente. Entonces, bueno. ¿Cuáles son las referencias clásicas para este tema? Pues el método probabilista, que fue el primer libro que ya reunía muchas de las temáticas y herramientas que se usan en el área, al principio de esta área. Hay un texto de Amin Koya que le pone el nombre que a mí me gusta, Probabilistic Combinatorics. Este es un poco más avanzado y tiene temas de aplicación a algoritmos súper bonitos. Y bueno, ya dentro de la probabilidad, cuando se pasa el tema de variables aleatorias, vectores aleatorios, empezamos a trabajar con estructuras combinatorias, aleatorias. Y entonces necesitamos un conjunto básico de herramientas. Ese capítulo 2, este es un curso que está en línea, pues queda muy bien para aprender estas técnicas. Las notas que aquí les presento también están basadas en notas que están disponibles en internet de Peter Hegarty, de Fung Nho y de Luc Debrah. De Luc Debrah, sus notas de posgrado no las hace disponibles en línea porque él tenía ideas muy fuertes acerca de compartir material en línea, pero bueno, también yo me baso en las notas que él compartió cuando yo fui su estudiante. Y bueno, ¿cómo vamos a dividir? Que tal vez esto es importante, tener claridad para administrar la semana del Congreso. Hoy me quiero basar en cuál es la motivación de los ejemplos base para introducir estas herramientas y todo el material de probabilidad que necesitamos saber. Entonces, bueno, esto es así como el curso de 20 minutos de probabilidad que usted necesita saber para poder aventarse a trabajar con estructuras combinatorias. En el momento en el que hacemos preguntas más complejas, pues necesitamos profundizar en los conceptos de probabilidad que vienen detrás. Mañana vamos a ver tal cual de qué se trata el primer y el segundo momento. Y vamos a trabajar con ejemplos básicos. Dependiendo de cómo vayamos avanzando, puedo dar más o menos ejemplos. No vamos a ver más de 3 ejemplos, pero bueno, espero que les parezcan significativos y representativos del método. Y el tercer día, quiero hablar sobre las gráficas de Erdős-Rényi. Entonces, bueno, cada vez que yo doy una plática, creo que siempre digo Erdős-Rényi en algún momento. Las gráficas de Erdős-Rényi son muy bonitas, pueden buscar en YouTube cómo se hace la evolución y tienen etapas muy específicas de comportamiento. Entonces, las gráficas de Erdős-Rényi son objetos que son aleatorios, pero que en su comportamiento macro, pues sí, macro nivel, macroscópico, van a tener comportamientos casi que deterministas. Conocemos muy bien la estructura de cómo se ven estas gráficas de Erdős-Rényi. Y eso es sorprendente porque a través de la aleatoriedad llegamos a etapas muy bien marcadas. Entonces, vamos a ver cómo lo primero que se supo de las gráficas de Erdős-Rényi, que era alrededor de su conductividad, está basado en el método del primer y el segundo momento.
así la pregunta más básica que se hicieron de ese modelo se podía contestar con estas herramientas. ¿Todo bien hasta aquí? Si se ve Todo bien, bien, ¿no? si necesitan, si de pronto no se oye, avísenme. Bueno, entonces ahora. Bueno, acá, esto era por si había alguien de probabilidad que no supiera de gráficas. Esto está aludiendo al teorema de Ramsey, que dice que cuando tienes coloraciones, dos coloraciones en un grupo en una gráfica completa, aquí tenemos 5 vértices, pongo todas las aristas posibles y las coloreo de blanco o de amarillo. Con 5 vértices puedo hacer una coloración que no tenga triángulos, pero con 6 vértices ya no voy a poder hacer una asignación de colores de manera que no tenga triángulos. Y bueno, pues muy sencilla esta prueba. Tomo un vértice, este vértice tiene aristas amarillas y blancas, y sin pérdida de la generalidad va a tener 3 aristas que tengan el mismo color. Entonces me imagino por lo menos 3 aristas. Tomo 3 aristas que hayan sido del mismo color y me imagino que eran amarillas. Si alguno de estos 3 vértices vecinos del inicial tuviera arista del mismo color amarillo, obtendría un triángulo monocromático amarillo. Pero si de lo contrario todas estas aristas tienen el color contrario, blanco, pues entonces ya encontré mi triángulo. Y entonces, bueno, en combinatoria, mucho de la teoría de Ramsey se trata de ¿qué puedo decir? Haga lo que haga en una coloración. ¿Qué estructuras siempre voy a encontrar? Y entonces acá están cuatro preguntas que se pueden contestar a través de métodos de probabilidad. Las 2 primeras van a ser preguntas deterministas y las otras 2 preguntas van a ser preguntas que sí incluyen de manera intrínseca la aleatoriedad. En la primera pregunta, las primeras 2 preguntas, lo que me interesa saber es algo, una estructura determinista. Y bueno, vamos a utilizar herramientas combinatorias para obtener esta determinación, esta afirmación determinista. Entonces, bueno, pues esto es el problema de Ramsey, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo con esto. Este es el problema de Ramsey y es la generalización del problemita que les puse antes. Tenemos muchos vértices y es cierto que podemos encontrar para qué número de vértices n va a ser muy grande, podemos encontrar n grande. Y acá tenemos una subgráfica monocromática con k vértices. Entonces, bueno, quién sabe cómo eran el resto de los colores, pero yo pude garantizar que había, bueno, a ver, la voy a poner más gruesecita, ¿no? Había una subgráfica con todas sus aristas del mismo color. Nunca podemos saber de qué color es, no tenemos tanto control, pero sabemos que todas las aristas son del mismo color. Entonces, bueno, podemos dar respuestas. Mañana vamos a hablar de este problema de Ramsey. Otro problema determinista puede ser, yo voy a considerar n conjuntos de los enteros naturales positivos del 1 hasta el n, voy a considerar un subconjunto y voy a considerar las sumas de los elementos. Entonces, por ejemplo, si mi subconjunto es el 1, 2, 3, entonces las sumas son
pues la suma del conjunto que solo contiene a 1, la suma del conjunto, de los elementos del conjunto que solo contiene a 2, a 3. Entonces, bueno, y ahora sí, ¿no? La suma por pares. La suma de 1 más 2, de 2 más 3, de 1 más 3. Entonces, 1 más 2, 2 más 3, 1 más 3, y la suma de todos los elementos, que es 6. Y aquí vemos que hay dos conjuntos, dos subconjuntos de A, cuya suma de sus elementos es igual. Entonces, este no es de los elementos que me va a interesar en esta pregunta. Y bueno, si yo tengo en general de los números del 1 hasta el n, ¿qué tan grande puede ser A? Voy a tener que evitar situaciones como esta, ¿no? Si ya tengo el 1 y el 2, entonces no puedo poner el 3. Y esto pues sería un problema estructural de teoría de números, pero utilizando probabilidad podemos dar por lo menos algunas nociones, algunas aproximaciones de la respuesta. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Y bueno, este ejemplo me gustaba mucho, lo tomé de las notas de Luc Debrah, y es, por decir algo, vamos a pensar que estamos viendo los juegos, las calificatorias para los Juegos Panamericanos, y hay un montón de atletas corriendo, no sé, los 100 metros, y pues para calificar a los Juegos Panamericanos tienen que rebasar cierto umbral de pericia, y entonces vamos a tener aquí a todos los atletas midiendo cuánto tiempo se tardaron en correr los 100 metros. Como verán, yo no sé mucho de deportes, no tengo el vocabulario para los deportes, pero imaginemos que en tiempo, ¿en qué segundos? Me salgan números como, ¿en cuánto tiempo corren 100 metros? Alguien que sí sepa de deportes. Alrededor de 10 segundos. Alrededor de 10 segundos. Ok, entonces vamos a necesitar a alguien, el mismo que participó, una secuencia aleatoria de estos corredores. El primer corredor, ¿cuánto se tarda? Inventado, ¿eh? Bueno, quién sabe cuánto se tarda, ¿no? 10 segundos. 10 segundos, ok. El siguiente corredor, ¿cuánto se tarda? 9.8. 9.8. El tercer corredor, 8. 8. Oh. El cuarto. No, ni Usain Bolt tiene esos tiempos. Ok, yo me voy a inventar el siguiente. 10.2. El siguiente. 9.65. 9.65. Ok, el siguiente. 15. 15. 12 Ok, segundos. 12 segundos. Muy bien. Entonces imagínense, bueno, a ver, ¿cuál es el récord? ¿Cuántos récords se batieron? Bueno, el primer atleta tiene el beneficio de haber sido el primero. El primer récord es 10, porque es la mejor marca que hemos visto hasta el momento. El segundo récord es 9.8. Tercer récord es 8. Y a partir de ahí, ya nadie superó a ese que es mejor que Usain Bolt. Si fuera al revés, si fuera récords que lo han hecho, pues entonces tendríamos que, o sea, el número más grande, el 10 es el primer récord, 10.2 es el segundo récord, ¿Sí tienes clase? no sé, 15 es el tercer récord, y bueno, ya 12 no. ¿Cuál es de manera
teórica, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando variables aleatorias, pensamos que todos estos corredores tienen más o menos las mismas características, entonces cada una de estas observaciones es una muestra de una variable aleatoria que es de la misma distribución. Pensamos que cada quien compite por su cuenta, son independientes, y entonces acá lo que tenemos es cada uno de estos corredores, el tiempo que iba a tardarse en correr los 100 metros iba a ser el mismo. O sea, la persona que corre en 10 segundos, corre en 10 segundos. La persona que corre en 15 segundos, corre en 15 segundos. Lo que tenemos como aleatorio es en qué orden iban a llegar, iban a hacer la prueba estas personas. Y los récords, pues van a depender del orden en el que llegaron estas variables. Entonces, bueno, eso ya es una pregunta en donde la aleatoriedad está intrínseca dentro del problema. Antes teníamos, arriba teníamos problemas que eran pues combinatorios de teoría de números y que nos vamos a apoyar en la probabilidad para dar respuestas. Pero ya en situaciones como esta, pues lo aleatorio ya viene, es el saborcito de los problemas, ¿no? Eso ya no se puede. Y bueno, rápidamente, otro de los problemas era este de los procesos aleatorios. Las gráficas de Erdos-Renyi lo que están haciendo con muchos vértices, tengo n vértices y estoy pensando que n es grande. Y voy a hacer una película. Voy a hacer una película en la que al principio no hay aristas y después voy a ir agregando aristas al azar. Entonces, van a ver cómo se termina la película, pues cuando termino con todas las aristas dentro de la gráfica, bueno, aquí me faltan un montón. Y cuando n es grande, va a haber etapas muy bien marcadas en este proceso aleatorio. Y bueno, de aquí a procesos aleatorios, pues más complicados, modelos de redes sociales, modelos de conexiones, de flujo, todo lo que se pueda representar con una gráfica y en donde hay incertidumbre y en donde pasa el tiempo, se puede modelar con un proceso aleatorio. Y se tienen que conocer las dos cosas, se tiene que conocer lo que podemos decir de una estructura combinatoria y se tiene que conocer lo que podemos manejar a través de procesos aleatorios. Y los procesos aleatorios, parte de lo que vamos a decir es, ok, bueno, puede ser que haya una forma que puede suceder, ¿no? Puede suceder que uno de los vértices siga sin tener ninguna arista hasta casi el final del proceso. Bueno, pero si todas las aristas van cayendo uniformemente al azar, ese caso en donde hasta el final, hasta casi el final tenemos un vértice aislado, eso no va a suceder. Entonces podemos descartar configuraciones que en combinatoria no se pueden descartar. En teoría de Ramsey, muchas veces están estas configuraciones extremales, ¿no? O sea, por más que uno quiera tener una subgráfica monocromática de tal tamaño, mira, esta forma de colorear la gráfica arruina ese proyecto, ¿no? En probabilidad vamos a poner esos casos, los vamos a echar debajo de la alfombra, porque vamos a decir, eso probablemente no pasa. Y bueno, eso da flexibilidad y nos permite conocer las propiedades cualitativas de procesos más complejos. Bueno, entonces ya los convencí de que se deben de quedar en el curso, ¿no? Ahora sí, vamos a probabilidad. Probabilidad en 20 minutos. Primero tenemos que pensar que la probabilidad es la probabilidad se trabajaba de manera intuitiva. Luego alguien dijo, no, pues esta intuición de incertidumbre que tenemos hay que ponerle axiomas. Ahorita vamos a ver cuáles son los axiomas. Y se fue refinando qué es este concepto de probabilidad. Y entonces tenemos lo siguiente.
Vamos a pensar que la vida es un experimento, como lanzar dados, lanzar monedas o colorear una gráfica con colores al azar. Vas a tener muchos posibles resultados de ese experimento. Aquí. Cada uno, este es el espacio muestral, cada uno de los elementos de este espacio muestral es un posible resultado. Este resultado puede ser muy complejo. Por ejemplo, si yo estoy pensando en coloraciones de mi gráfica de 5 vértices, pues tengo muchas formas. ¿Cuántas aristas tiene? Tiene 10 aristas, ¿no? Entonces tengo 2 a la 10 posibles coloraciones, posibles 2 coloraciones. Y cada omeguita va a representar una de estas posibles configuraciones. ¿Qué van a ser mis variables aleatorias? Las variables aleatorias se escriben con X, Y, Z, W. Con esas empezamos, así como empezamos con N, M, L para números naturales. Con este tipo de notación empezamos a las variables aleatorias. Y las variables aleatorias son observaciones. Entonces, si yo tengo una coloración, puedo preguntarme ¿cuántos vértices tienen todas sus aristas amarillas? Pues cuando yo tome cada coloración específica y responda ¿cuántos vértices tienen todas sus aristas del mismo color? Todas sus aristas amarillas. Entonces voy a tener una variable aleatoria. ¿Puedo tener varias variables aleatorias observando el mismo experimento? Pues sí, ¿no? Puedo preguntarme de estas coloraciones, ¿cuántas de estas coloraciones tienen pues un triángulo monocromático? Pues entonces observas la coloración, me dices cuántas sí tienen un triángulo monocromático, más bien, ¿cuántos triángulos monocromáticos tienen? Observas la coloración y contestas cuántos triángulos monocromáticos tiene esta configuración en este resultado específico de las coloraciones. ¿Dudas? Si quieren, ahorita escribimos esos ejemplos que estoy pintando en el aire. Todo bien. Ahora, lo más fácil cuando decimos escoge una coloración al azar es que vamos a tener todas nuestras posibles coloraciones aquí en nuestro espacio muestral y a todas estas coloraciones posibles yo les voy a dar la misma importancia. Entonces a todas las coloraciones las meto en un sombrerito y saco una al azar. Todas tienen la misma probabilidad de ocurrir, pero podría ser que no. Podría ser que yo quisiera darle más importancia a ciertas coloraciones que a otras. Y entonces, pues mi espacio de probabilidad cambiaría. ¿Qué tiene que tener el espacio de probabilidad? Pues algo tiene que ocurrir, algo seguro pasa. Entonces, que mi variable aleatoria, y aquí hay un pequeño abuso de notación, ahorita lo explico, que pase cualquier cosa en mi espacio muestral, que pase cualquier cosa, es 1. ¿Cuál es la probabilidad de pensar en un solo evento? Pues no hay probabilidades negativas. O sea, hay incertidumbre sobre cualquier pregunta que le queramos hacer a nuestro experimento, hay incertidumbre, pero tenemos todo el rango entre definitivamente no pasa y seguro que siempre pasa. Tiene que estar ahí, no puede haber probabilidades negativas. Y la otra es que vamos a poder dividir en casos. Entonces, si mi pregunta general se divide en, por ejemplo, veo triángulos monocromáticos, pues yo podría pensar, veo, bueno, no es cierto, están,
alguna pregunta que yo haga sobre mi observación, la puedo dividir en su probabilidad como suma de probabilidades, solo si son disjuntos los eventos. ¿Dudas hasta aquí? Alguien que nunca hubiera visto los axiomas de probabilidad, porque cursos de probabilidad ya me dijeron que no han tomado, pero que nunca hubieran visto estos axiomas de probabilidad. No, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es el codominio de X? Ajá, ahí va, a veces que, a ver, espérenme. Esto se llama que sean disjuntos por pares. Entonces, si tenemos eventos que son disjuntos por pares, entonces podemos dividir la probabilidad así. Ahora, aquí yo hice un abuso de notación. Porque fíjense que primero les había dicho que X es, bueno, no sé si les hice mucho énfasis, pero X es una función. X es una forma de observar lo que pasa con mis experimentos. Entonces yo tomo un elemento posible, de un resultado posible de mi experimento, y yo te contesto la pregunta para ese resultado posible. Las variables aleatorias son funciones. Por aquí yo hago un claro abuso de notación y estoy identificando el espacio muestral, que es el dominio, con el codominio. Ahora, en esta clase solo estamos trabajando donde el codominio o son los enteros, tal cual, o son los naturales. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando en contar términos. Entonces, bueno, acá siempre empezamos con un espacio muestral. Esto es un poco técnico. Siempre empezamos con un espacio muestral y el espacio muestral es el que trae la incertidumbre. Entonces, en cursos más formales de probabilidad, el espacio de probabilidad tiene un espacio de resultados posibles, un espacio de eventos que sí puedes ver. En el caso de variables discretas se pueden ver todo lo que ustedes imaginen como evento, se puede ver. Tienen una medida de probabilidad. La medida de probabilidad, que normalmente es uniformemente al azar, es lo que me dice qué tan importante es cada uno de los resultados. Y esta medida de probabilidad le va a dar aleatoriedad a las variables aleatorias. Entonces, yo me salto esta parte en donde la probabilidad está definida en el espacio muestral y simplemente me refiero a la probabilidad de mis variables X. Esto es un abuso de notación. Y espero que no me culpen mucho por eso. Sería como justo decir que estás sumando las probabilidades sobre cada uno de los elementos de la preimagen, ¿no? Exacto. Sí, Sí, ¿no? y acá está, bueno, esta A sigue siendo un conjunto dentro de mi codominio, como decía Sergio. Y yo me digo, ¿cuántos de mis experimentos hacen que mi observación caiga en ese conjunto? Eso es como una manera más completa de calcular probabilidades. Bueno, no debería de haber problema. Mañana que ya empecemos a trabajar con los ejemplos específicos, normalmente no hay ambigüedad. Pero por favor, si la hay, díganme para que... Laura, yo tengo una duda sobre las cosas que son disjuntas por pares. Por ejemplo, si te estás fijando en la probabilidad de que la coloración que diste tenga exactamente una arista azul. Eso es un evento disjunto a la probabilidad de que la gráfica de que obtengas tenga la mitad de las aristas azules. Entonces, por ejemplo, X es igual al número de aristas azules. Mira qué bonito que número de aristas
azules en 2 coloración, y bueno, una de los colores es azul, una descoloración de KN, de la gráfica completa con N elementos. Entonces, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que N, pues entonces puedo dividirla en una suma disjunta de 0, porque puede ser la coloración toda rojita, esta N, de la probabilidad de que X sea igual a K. Entonces, si la coloración tiene 2 aristas exactamente azules, exactamente 2 aristas azules, pues es disjunto al evento de que la coloración tenga exactamente 5 aristas azules. Y entonces voy a poder dividir esta probabilidad en varias pequeñas. O por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mi tía venga a visitarme entre semana, esta semana? Ah, pues entonces puedo preguntarme pues, la probabilidad de que venga el lunes, la probabilidad de que venga el martes. Mi tía solo me visita una vez a la semana. Ajá, porque si ya puede haber combinaciones posibles, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Necesitamos que cada uno de estos casos posibles sean disjuntos. O sea que realmente estoy desmenuzando en sus átomos más pues en átomos distintos al evento del que me estoy interesando. ¿Y podrías darnos un ejemplo de algo similar, pero que no, donde los eventos no son disjuntos? Porque eso es lo que a mí me hace muchas bolas. Entonces, el número de colores con triángulos monocromáticos. Entonces, ¿qué valores puede tener esta variable? Bueno, independientemente de la teoría de Ramsey, ¿no? Puede ser que no haya ningún triángulo monocromático, puede ser 0, puede ser que solo haya un color monocromático y que no haya un triángulo de un color monocromático, o puede ser que haya de los dos. Entonces yo no puedo dividir la probabilidad de Y, no puedo dividir a Y en fijarme si tiene colores. A ver, aquí tal cual ya estoy hablando de números, ¿no? Pero acá podía pensar en eventos. Yo no puedo decir que para preguntarme por el a ver, no. Entonces, híjole, es que ya me pasé a las variables aleatorias antes de ver eventos. Y es el evento de tener, bueno, ya con los corchetes, tener triángulo monocromático. Entonces acá tengo que poner Y ocurre. Y esto, cuidado, ¿no? Esto no es igual a la probabilidad de tener triángulo monocromático azul más tener un triángulo monocromático rojo. ¿Por qué no? Porque hay casos en donde mi coloración va a tener triángulos azules y triángulos rojos. Entonces, a esas coloraciones las estoy contando aquí y acá. Estoy repitiendo información. Por eso necesitaba, en mi supuesto, que no se repitieran. Acá arriba no me voy a encontrar coloraciones que tengan 5 aristas azules y 2 aristas azules. Es un concepto disjunto. Acá sí podría suceder. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno,
La verdad es que todos venimos con un concepto de probabilidad ya metido en la cabeza, lo aprendemos desde chiquitos. Y estos axiomas simplemente son los que serían naturales. Ahora, vamos a definir ya los conceptos, ¿no? Momentos. El primer momento es la esperanza. Se le llama valor medio, la media. Es un promedio ponderado, entonces a veces simplemente se le llama el promedio. Y a todos los posibles, y otra vez aquí está este abuso de notación. Todos los valores posibles de mi variable aleatoria, yo quiero considerarlos, pero ponderando qué tan probable es que sucedan. Y entonces, la intuición para esta definición súper matemática viene de la estadística. Y dice, si podemos repetir el experimento muchas veces y promediamos los resultados, ese valor medio, eso es lo que yo espero observar de mi variable aleatoria. Y acá, bueno, en probabilidades todo es magia, ¿no? Como un concepto matemático nos está dando intuición sobre algo que podemos repetir muchas veces. La esperanza es un número y bueno, que refiere a una sola variable aleatoria. Y de repente la intuición está basada en yo poder repetir este experimento varias veces, hacer muchas coloraciones de mi gráfica completa. Veamos un ejemplo. Entonces, si jugamos a la lotería, podemos ganar el millón, sí es un millón, ¿verdad? Podemos ganar 1,000,000 de pesos o no ganar nada. ¿Cuál es la probabilidad de ganar 1,000,000 de pesos? Ah, bueno, pues depende, pero pensemos que es muy pequeño. Y con probabilidad muy cercana a 1, nos vamos a quedar sin haber ganado nada. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuánto espero ganar? Ah, pues tengo que poner los casos, ¿no? Hay un caso en el que gano 1,000,000 de pesos, pero eso ocurre con probabilidad de epsilon. Y hay un caso en el que gano 0 pesos y eso ocurre con probabilidad muy cercana a 1. Entonces, la esperanza de esta ganancia es, pues no sé, poquito por 1,000,000. ¿Qué pasa por eso yo les digo que no vayan al casino o que no compren boletos de la lotería? Si el costo del boleto es más grande, que es lo que hacen, el costo del boleto de la lotería es más grande que lo que esperaríamos ganar. Entonces, si yo comprara muchos boletos a lo largo de la vida, pues en algún momento ganaría la lotería, tal vez, la avión presidencial. Tal vez en algún momento yo ganara la lotería, pero para ese momento ya habría invertido en mi cachito mucho más de lo que voy a ganar. Entonces, bueno, pero por el momento está bien, ¿no? O sea, si yo voy a ponderar qué tan bueno es mi variable X con respecto a la posibilidad de haber visto precisamente ese valor X, pues eso es la esperanza. Los momentos, y por eso se llama el método del primero y el segundo momento, es una generalización de esta esperanza. Entonces, de nuevo vamos a ponderar y pues ahora, ¿qué valor es el que vamos a ponderar? Pues el valor de mi variable al momento que yo quiera. Entonces, cuando tenga un 2, este va a ser el segundo momento. Cuando k es igual a 1, pues es la esperanza. ¿Ok? A partir de aquí ya casi todo es introducción de notación que vamos a utilizar mañana.
Disculpa, Laura, una pregunta. Ajá. El K momento, digamos, o el segundo momento, lo que sea, ¿responde también a alguna intuición de algo? Cada vez se ponen más difíciles. Ahorita vamos a ver Ok, y los momentos así pelones, ¿no? sí. No sé, tenemos un compañero en CIMAT, alguien que trabaja con momentos y con cumulantes y son generalizaciones como de la misma estructura. Eh, Hay casos, digamos, como degenerados, pero en general, si tú me pudieras describir todos los momentos de una variable, me estarías dando todo el dibujo de la variable. Toda Ya la con eso información para tendríamos toda la reconstruirla. información. Ajá. Ahí tiene sus, así, sus letritas pequeñas Claro. en esa afirmación, pero los momentos te darían toda la información. Ok, Ahora, gracias. vámonos a varianza. Fíjate que la varianza no va a ser el segundo momento, pero está relacionado. ¿Y qué mide la varianza? La varianza mide las fluctuaciones alrededor de la media. Para las primeras variables que se conocían, la esperanza era es como un buen predictor de las variables. Bueno, hay otras variables para las que resulta que no, pero pensemos que nuestro promedio, nuestra media, es un buen sustituto de nuestra variable aleatoria. La variable aleatoria puede tomar cualquier valor, pero si yo quisiera como atinarle, voy por la media. Entonces, entre lo que sí es mi valor aleatorio y lo que yo le estoy haciendo, lo que yo estoy usando para atinarle, pues hay fluctuaciones. Y bueno, como estas fluctuaciones se cancelarían si no las considerara, si las considerara tal cual, las elevo al cuadrado. O sea, todo esto es así como maña, ¿no? Entonces la varianza es este nuevo esperanza, es la esperanza de las fluctuaciones. Y con las propiedades que les voy a decir ahorita de la esperanza, ustedes pueden llegar a esta representación. Vamos a hacerle esta representación. La varianza es igual al segundo momento menos el primer momento al cuadrado. O la esperanza es la variable al cuadrado, la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Menos el cuadrado de la esperanza. O sea, un trabalengua. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, cuando trabajan en estadística, lo que quieren es tener variables aleatorias con varianzas pequeñas, porque lo que quiere decir es que no va a importar tanto la aleatoriedad de X y no va a ser muy diferente X de su esperanza. Eso sería algo bueno. Digamos que para certidumbre y para cosas de seguros, lo que es una buena noticia es tener una variable con varianza pequeña. ¿Qué va a pasar en el ejemplo de la lotería? Ahí está. Bueno, pues hay que completarlo, ¿no? Entonces, calculamos la esperanza, calculamos el segundo momento. Esto es x al cuadrado por la probabilidad de que suceda, uno de los casos, más el otro x al cuadrado por la probabilidad de que suceda. Para el épsilon fijo, pues esto es mucho más grande que la esperanza, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener épsilon por 10 a la 12 menos épsilon cuadrado por 10 a la 12. Si pensamos que este épsilon es menor que 1 muy chiquito, pues el término que está dominando aquí es el primero. Y entonces, bueno, acá no quiero dar mucha controversia, pero digamos que este épsilon por 10 a la 12 es una varianza muy grande. Y eso es lo que sabemos de la lotería, ¿no? O sea, cuando compras un boleto de lotería, tienes la esperanza de ganarte el $1,000,000, pero sabes, incluso con la esperanza no es 1,000,000, es menor, pero vamos a pensar que en promedio vamos a ganar
media de X, pero las fluctuaciones entre lo que sí vamos a ganar, que probablemente sea 0 pesos, y la esperanza, pues son muy grandes, porque a veces vamos a ganar 0 pesos y del otro lado vamos a ganar 1.000.000. Entonces, saber que esta varianza era grande, digamos que esta varianza era grande, lo que nos está diciendo es, mira, tú tenías un promedio, pero no te fíes, porque ese promedio, los valores de X con respecto a ese promedio van a variar mucho. Entonces, bueno, respondiendo de nuevo a la pregunta sobre los momentos, ¿tienen algún significado? La varianza, que es como el hermanito del segundo momento, sí tiene el significado de medir fluctuaciones alrededor de la media. Los otros momentos se pueden definir y, bueno, dependiendo del contexto, pueden ser útiles y a veces nos vamos a quedar simplemente con conocer o con trabajar bajo el supuesto de que la esperanza y la varianza son finitas, se conocen, se pueden medir. ¿Por qué la esperanza es tan bonita? La esperanza es tan bonita porque yo les dije cómo trabajar con la esperanza de una variable, pero al final vamos a trabajar con esperanzas de muchas variables al mismo tiempo. ¿Y qué dice linealidad? Bueno, que saca constantes, ¿no? Si tenemos una A chiquita, que estoy pensando que no es variable aleatoria, es una constante, entonces, pues, ¿cuánto espero de A por X? Ah, pues, ¿cuánto esperaba de X? A eso lo multiplico por A. O sea, casi que si me compro, bueno, si me compro 3 boletos no es exactamente lo mismo, pero pensémoslo así. Si me compro 3 boletos de lotería, pues espero ganar. Tengo 3 veces mayor esperanza de ganar algo de dinero. La varianza va a sacar variables constantes al cuadrado. Y la buena, ¿no? La linearidad dice que la esperanza de la suma de variables aleatorias es la suma de cada una de esas esperanzas, de la esperanza de cada una de esas variables. Y bueno, para esta clase, perfecto, porque entonces no les tengo que decir nada sobre vectores aleatorios. Aquí, bueno, es un curso corto y estas son las herramientas con las que vamos a trabajar. La independencia entre variables aleatorias sigue teniendo la misma intuición. No lo puse. La definición es que yo voy a poder considerar cualquier evento sobre X y Y o sea, cualquier característica de X, cualquier característica de Y eso lo va a poder dividir como producto de probabilidades que corresponden a X solamente y a Y solamente. ¿Y qué quiere decir? Intuitivamente, pues que una variable, el valor de una variable no influye el valor de la otra variable. Acá también estoy metiendo varias cosas debajo de la alfombra. ¿Por qué necesito independencia? En los ejemplos en los que veamos, el concepto de independencia va a quedar muy claro. Y la ventaja es que la esperanza bajo el supuesto de independencia también me va a dejar abrir productos. Entonces, si yo tengo producto de 2 variables independientes, esto se va a poder expresar como el producto de las esperanzas. Y ¿qué decir eso?
esta propiedad también va a afectar a la varianza. Cuando las variables aleatorias que yo considere tenga certeza de que son independientes, entonces la varianza también se simplifica. La varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas. ¿Y qué significa? Como son independientes, cada una de las incertidumbres de las fluctuaciones de estas variables aleatorias, pues se va a sumar. Cada fluctuación de estas variables por separado, como son independientes, pues se van a ir acumulando. Finalmente, esto es importante, porque esto para estadística es importante. Si tenemos dos variables, bueno, ¿qué me faltaba? Si X y Y tienen media cero y fueran independientes, entonces el producto de la esperanza de su producto sería cero, porque si son independientes y yo calculo esta esperanza, por la propiedad que les acabo de decir, daría cero. Pero saber que la esperanza del producto es igual a cero, no necesariamente, no implica que X y Y sean independientes. Y esto es importante para no llegar a conclusiones falsas al estar trabajando con datos. Y bueno, ya nada más como una nota al margen. En general, el cálculo de la varianza de una suma involucra términos cruzados, la esperanza de XY por XJ. Y el hecho de que cuando son independientes se puedan desglosar como productos de esperanzas es lo que va a hacer que obtengamos esta expresión de la varianza. Bueno, esto ya se volvió la parte árida del curso, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? No. No, yo creo que no. No, todo bien. Bueno, vamos a hacer la primera aplicación. La primera aplicación es realmente un juguetito. Este es un juego. Juguetito. Lo que vamos a ver aquí es, piensen en una base ortonormal de Rn. Entonces, y piensen en una base ortonormal y piensen en signos más y menos 1. Si yo me fijo en el vector x1 x1e1 más x2e2 más xnen, pues lo que estoy haciendo es considerar el vector que resulta de sumar vectores ortonormales, o sea, ortogonales, y encima de valor absoluto 1. Y esto me va a dar exactamente raíz cuadrada de n. No importa, ¿no? O sea, estas x's nada más están cambiando como la dirección del vector, pero cuando yo lo sumo, me va a dar alguna dirección, pero un vector de norma raíz cuadrada de n. ¿Qué podemos decir si solo tuviera vectores unitarios? Entonces voy a tener vectores unitarios, pero no sé que sean ortogonales. ¿Qué podemos decir de la norma de este vector? ¿Qué podemos decir de la norma de este vector? ¿Alguien que quiera contribuir? ¿Podemos aplicar, supongo, desigualdad del triángulo? Ajá. Pues sí, y luego que, no sé.
Bueno, pues nos daría ahí que es menor o igual que la suma de las normas. Los vectores son unitarios. Nos daría que es menor o igual que n. Que n. Pues sí, sería menor o igual que n. Entonces, ahora en lugar de ser, bueno, no se puede representar tal vez. Ahora, en lugar de ser ortogonales, tengo cualquier conjunto de n vectores unitarios. Y lo que me pregunto es qué puedo decir. Y bueno, ¿qué se puede decir? Depende de qué herramientas estemos utilizando. Y ahorita lo que estamos utilizando es la esperanza. Entonces, voy a imaginarme que los signos de mis vectores, mis vectores van a ser aleatorios. Voy a tomar BI o menos BI al azar y me va a quedar un vector aleatorio. ¿Qué espero? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi promedio de las normas al cuadrado, digamos, de las normas de ese vector aleatorio? Entonces aquí ya pasamos a los vectores aleatorios. Bueno, este es un vector aleatorio porque estábamos hablando de vectores. Bueno, pues hay que desglosar, y esto sería como un ejercicio, ¿no? Hay que desglosar la norma como un producto interior. Estos productos se van a volver cero. ¿Y por qué se van a volver cero? Un poco por la simetría de estas X. Por cada vez que tengo un más BI, voy a tener un menos BI. Y al final estas esperanzas se van a cancelar. ¿Y cuál es la norma de BI o la norma de menos BI? En cualquier caso es 1. Aquí ya, aquí en cualquier caso sería 1. Y por eso me va a dar n. Aquí todas estas operaciones, pues las estoy haciendo rápido, ¿no? No es como que yo pudiera calcularlas así de rápido como las hice. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En promedio, la norma de este elemento aleatorio va a ser n. La norma al cuadrado va a ser n. Y lo que sabemos del promedio es que a veces toma valores menores y a veces toma valores mayores. Entonces, ya me fijo en una secuencia específica de x1, x2, xn. A veces va a estar por debajo del promedio y a veces por encima. ¡Ay, qué novedad! ¿No? Pero entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir determinísticamente, o sea, ya nos salimos otra vez de la probabilidad, y decir que existe una selección de estos signos en donde la norma de ese vector resultante va a ser menor que raíz cuadrada de n. Entonces, así es más o menos el estilo de acá, ¿no? Bueno, ya se ve el resto. Así es el estilo de trabajo cuando queremos dar respuestas a preguntas deterministas. Queremos tener información sobre un vector del que ya no tenemos información. Pues haz algunos elementos aleatorios y concluye, ¿no? En este caso, la estrategia era un poco sencilla, pero se puede ver un poco el espíritu, ¿no? De cómo se utiliza la probabilidad para dar afirmaciones deterministas. No sabemos cuál va a ser, ¿no? Todavía no sabemos qué asignación de x1, x2, xn va a ser la que nos dé una norma menor que raíz cuadrada de n, pero por allá nos dan resultados de existencia. ¿Podrías, entonces, cómo fue el asunto? O sea, si tienes la esperanza, ¿cómo es que terminas concluyendo que, o sea, si la esperanza es un cierto número, entonces lo que concluyes es que siempre va a existir algo que tiene valor menor igual que la esperanza o algo así? ¿O cómo estuvo? ¿Cómo pasaste de lo Sí, probabilístico a lo determinista? bueno, es porque
los promedios desde el punto de vista físico es como tener como una balanza y poner el punto justo ahí en donde se balanza, ¿no? Sí. Donde se balancea. Entonces, si estás poniendo, si la esperanza es justo donde se balancea nuestros resultados del elemento aleatorio, lo que quiere decir es que va a haber unos de un lado de la media y otros del otro lado de la media, como una balanza. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que todos estén muy pegaditos de la media o que sea una variable que era mañosa y que en realidad era determinista igual a la media. Sí. Entonces, por eso aquí tenemos el menor o igual. Y este por debajo, pues era por debajo o igual. Y por encima o igual. Ya, o sea que la misma conclusión la pudiste haber hecho con mayor o igual. Sí, la misma conclusión se puede hacer con mayor o igual. Ah, ok. Bueno, no sé cuál sea más sorprendente, ¿no? Saber que va a haber un vector chiquito o saber que va a haber un vector grande. Pues no sé, digo, o sea, si escoges como los, sí, Es no que no sé. sabes, ¿no? O sea, No sé, acá no sí sé. tienes información muy, muy rígida de que sí tienes una base ortonormal, pero acá lo único que sabes es que son unitarios. Ya perdiste todo, o sea, ya no tienes de dónde hacerte, ¿no? Solo sabes que son vectores unitarios. Y bueno, Sí, sí, la pregunta, quién sabe si era relevante, esto era un juguetito, ¿no? de acuerdo. Bueno, pues si quieren le dejamos aquí. Mañana vamos a empezar con las indicadoras. Las indicadoras tienen esperanza y varianza muy específica y eso es lo que bueno, estas cuentas de cuál es su varianza y esperanza las vamos a usar para el resto de la clase mañana. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual, si tienen dudas, pueden escribirme a mi correo, Laura, acá se los escribo en eso, o pueden buscarlo en internet. Y si no, pues nos vemos mañana. Una pregunta sencilla, Laura. Sí, No utilizaste para nada que la cantidad de vectores sea igual a la dimensión, ¿verdad? sí, no, déjame pensar. Pues solo aquí, o sea, si tú supieras que la esperanza fuera igual a L, entonces lo que podrías decir es que puedes Raíz de. encontrar un vector que sea raíz de L. Ujú. Sí, Sí, gracias. sí, de nada. Sí, como que si tienes menos que la dimensión, te restringes al plano generado por ellos y haces el mismo jueguito, ¿no? Bueno, No generado. Eh, pues sí, sí, pero lo puedes dejar simplemente en términos de la dimensión mayor. sí. Bueno, me quedo aquí por si tienen dudas, pero ya en cuanto quieran cerrar la grabación está bien.